Buenas noches, compañeros tutor. Mi nombre es José Luis Guancha, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones del grupo de 74. El ejercicio que me correspondió fue el grupo de ejercicio 5, teoremas de integración de la estudiante C. En los siguientes ejercicios, el movimiento de un líquido en un recipiente cilíndrico de radio 1 se define mediante el campo de velocidad F, X, Y, Z. Tenemos el ejercicio. F de X, Y, Z igual a X sub I más Y sub J más 2K. Tendríamos root de gradiente de F igual a gradiente de F cuando hablamos de un vector F. Tendríamos P de X, Y, Z igual a X sub I, Q de X, Y, Z igual a Y sub J, R de X, Y, Z igual a 2K, que nos daría gradiente F cuando hablamos de un vector F igual a la derivada de R sobre la derivada de Y menos la derivada parcial de Q sobre la derivada parcial de Z de I más la derivada parcial de P sobre la derivada parcial de Z menos la derivada parcial de R sobre la derivada parcial de X de J más la derivada parcial de Q sobre la derivada parcial de X menos la derivada parcial de P sobre la derivada parcial de Y de Q. Reemplazando tendríamos gradiente de F cuando hablamos de un vector en F igual a 0 de I más 0 de J más 0 de K. Tendríamos el root de la gradiente de F, que es igual a la gradiente de F cuando hablamos de un vector en F, de root con la gradiente de F, que nos da un igual a 0,0,0. Obteniendo el vector tendríamos f x y z igual a z final menos z inicial, que nos da un igual a 0. Teniendo el vector de f, que es x, y, z, nos da un igual de la derivada parcial de z menos de z final menos z inicial sobre la derivada parcial de x de y más derivada parcial de z final menos z inicial sobre la derivada parcial de y de j más la derivada parcial de z inicial de z final menos z inicial sobre la derivada parcial de y de k. Vector de f, x, y, z nos da un igual de 0,0,0, nos da igual a un vector n. Calculamos y la gradiente de f cuando hablamos de un vector en f por el vector n de s igual a 0,0,0 por 0,0,0, que nos da un igual a 0. Nos quedaría un igual a la integral cuando el límite es 1 menos 1 de la integral de cuando el límite es raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado de menos raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado es 0 de y de x igual a 0. Bueno, esta es mi explicación. Estoy atento a cualquier inquietud. Cordial saludo. Muchas gracias.